primera carta de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3, dice así la palabra del Señor. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. Quisiera iniciar manifestando que cuando se trata de discipulado tengo la costumbre, y es un gusto particular, el usar muchas ilustraciones de la vida cotidiana para que podamos comprender lo importante de las cosas espirituales. Cuando pensamos en nuestra salud, nuestra alimentación, llegamos a confirmar con nuestro propio cuerpo que cuando nosotros no comemos o cuando no tomamos líquido, nuestro cuerpo se empieza a descompensar. La falta de alimentación o de una buena alimentación hace que en nuestro organismo empiece a presentar deficiencias, los valores en las diferentes características o propiedades que necesita nuestro cuerpo para funcionar, hacen que al ser disminuidas nosotros no podamos rendir en el día a día. Creo que los estudiantes pueden confirmar muy bien eso, por ejemplo, cuando van a sus colegios o a la universidad. Igualmente los que trabajan. Cuando no hay una buena alimentación, el cuerpo no empieza a trabajar muy bien. Soy testigo de una oportunidad en la que un trabajador en las pasantías fue a laborar y en pleno trabajo se desplomó. Tan importante es la alimentación diaria para nuestro cuerpo y nuestro trabajo y nuestro buen funcionamiento en el cada día. Y algo que le he comentado a las personas que tengo el privilegio de discipular es que no deberíamos pensar menos de lo espiritual. No pensemos que lo espiritual es menos importante que lo físico o lo material. Ciertamente esto que nosotros somos hoy es temporal, pero cuando Cristo venga nosotros vamos a ser transformados y vamos a ser glorificados y ahí vamos a poder gozar por la eternidad de todas estas bondades del Señor en su misericordia. Pero esto es temporal. En un sentido hay una mayor prioridad hacia lo espiritual. El punto al que quiero llegar es que así como el alimento es importante para trabajar y sin tener ninguna deficiencia en nuestro trabajo, de la misma manera, la lectura de la palabra es importante para nuestra vida de devoción. Si nosotros no leemos la palabra o no nos alimentamos de ella, ciertamente presentaremos deficiencias. Y esto es algo que, por supuesto, hemos estado diciendo desde la semana pasada. Vamos a continuar entonces con esta serie de sermones dedicados a la vida devocional. Entonces, desde esta semana que pasó, empezamos a hablar acerca de la vida de devoción. Les recuerdo que una de las cosas que se ha querido dejar bien en claro es que cuando hablamos de la vida devocional, no debería considerarse como esos pocos minutos que nosotros pasamos al día leyendo y orando. No son esos pocos minutos, sino que se trata de una vida de constante devoción a través de todo lo que hacemos en el día, a través de cada operación. Algo que también debería quedar claro es que aunque la lectura y la oración no son el todo de la vida de devoción, ciertamente son una parte importante de ella. Porque por una, escuchamos a Dios y por la otra, hablamos con Dios. Escuchamos a Dios cuando leemos su palabra, pero también hablamos con Dios y tenemos comunión con Él cuando oramos. Recuerden que ese es otro medio que Dios nos ha dado para comunicarnos con Él. Qué bendición, ¿verdad? Poder acercarnos delante de Dios en la oración y poder manifestarle todo nuestro ser, nuestros pensamientos. Estos son medios necesarios para saber cómo debemos pensar y comportarnos para buscar la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Y sí, espero que eso pueda quedar grabado en su corazón. La lectura y la oración son medios fundamentales para nuestra vida de devoción. En estos próximos 2 domingos nos vamos a dedicar, hoy y el próximo domingo, a hablar acerca de la lectura de la palabra y de la oración como estos medios de gracia que Dios nos ha dado para nuestra vida de devoción. Fue uno de mis predicadores favoritos el que dijo en una oportunidad que si queremos escuchar la voz de Dios, solo tenemos que abrir la Biblia y leerla. Claro, en un sentido nosotros podemos decir que esto es cierto porque la Biblia es la autorrevelación de Dios. Yo espero que ya empiece a sacar de su mente esa práctica mística de querer creer que Dios nos va a hablar audiblemente como lo hizo en otro tiempo. Miren, yo creo que si Dios nos hablara audiblemente no sería como las personas lo sueñan, así como una voz suave, tranquilizadora, no, hermanos. ¿Usted se acuerda en Éxodo cuando Dios habló al pueblo israelita?
no fue con una voz suave, fue con voz de trueno. Fue tan terrorífico la forma en la que Dios habló que todo el pueblo se humilló y le pidió a Moisés, habla tú a nosotros por Dios, porque tememos morir. Entonces, ¿quiere escuchar a Dios audiblemente? Eso implica entonces someterse al terror, porque Dios es Dios. Así que no nos hagamos una imagen de Dios como lo que hoy en día las personas quieren hacerse. Veamos en la Biblia cómo es Dios. Y terrorífico porque si nosotros entendemos que somos pecadores, que hará un Dios poderoso, santo, con personas que son pecadores. Entonces, nuevamente, reflexionemos acerca de esa realidad. En todo caso, tenemos esta gran bendición de poder escuchar a Dios, no de manera audible, con su propia voz, sino de manera literaria a través de su palabra. Este es un medio de gracia que Dios nos ha dado para poder escucharlo, para poder saber quién es Él. La Biblia es la autorrevelación de Dios. En otras palabras, lo que Él ha querido dar a conocer acerca de sí mismo. ¿Quiere usted conocer a Dios? ¿Quiere usted escuchar a Dios? Lea la Escritura, lea la palabra. Hay personas que quieren conocer la voluntad de Dios, y de hecho son muchas las personas, pero quieren hacerlo sin leer la Biblia. Y en este punto yo me atrevo a decir que esa búsqueda va a ser vana. Vana porque ya Dios hoy no habla de la misma manera que lo hizo en el primer siglo de la iglesia y aún antes de la era de la iglesia. Recuerda que sí, Dios hablaba a través de sueños, a través de estos oráculos que se daban en el tabernáculo, entre otras cosas. Pero todas estas cuestiones fueron reservadas para el primer siglo de la iglesia. Hoy en día tenemos algo mucho más especial, la Escritura, algo que todavía en el primer siglo se estaba redactando y que no lo tenían como hoy lo tenemos nosotros. Es tanto así, hermanos, que hoy nosotros somos tan privilegiados de poder tener una Biblia en nuestras manos. ¿Sabe usted que en el primer siglo de la iglesia tener rollos, porque antes no eran libros, eran rollos, tener aunque sea un rollo de uno de los libros de la Biblia era sinónimo de una persona con alto poder adquisitivo? Entonces no todo el mundo tenía la Biblia en sus manos. Imagínese tener toda la colección del Antiguo Testamento. ¡Wow! Eso era una persona con mucho poder adquisitivo. Entonces, hoy tenemos esta gran bendición de contar con la palabra de Dios, los 66 libros en nuestra mano, en nuestras manos, la autorrevelación de Dios, lo que Él ha querido dar a conocer acerca de sí mismo. Si queremos conocer la voluntad de Dios, muy claro, muy fácil, vaya a las Escrituras. Eso es sencillo, eso es llano. Podemos atender a esta voluntad de Dios en la Escritura. Dice el Salmo 19, y lo leímos hoy, Salmo 19 del 7 al 11, y quiero pedirle que escuche ahí con atención. Y como mencionó el hermano, meditemos en esta lectura. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Dónde ha de estar la ley de Dios, sus testimonios, mandamientos y preceptos, sino en la Biblia? ¿Dónde han de estar todos estos que acabamos de mencionar? Claramente, el salmista apunta a que todo esto está en la Biblia. Hemos de acudir entonces a la Biblia para poder saber cuál es el testimonio de Dios, para poder saber qué es la voluntad de nuestro Dios. Hacemos bien entonces al ir hacia las Escrituras. Y relacionado con el tema que hemos estado llevando desde la semana pasada, puede decirse que la vida devocional debe ser alimentada o nutrida con la palabra de Dios. De ahí que la Biblia misma, en varias oportunidades, se refiere a sí misma como alimento. ¿Recuerda usted cuando el Señor Jesucristo estuvo siendo tentado en el desierto? Satanás le dijo, convierte esa piedra en pan. Pero, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? No solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Uno de los mejores textos que puede entonces utilizarse para hablar acerca de la palabra de Dios como el alimento que nutre la vida del cristiano es este texto que hemos leído hoy.
la porción de Primera de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3. Vamos a volver a leerla. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Hay algunas cuestiones preliminares que quisiera que pudiéramos tener en cuenta a lo largo del desarrollo de esta meditación. Estos textos ya lo he desarrollado previamente, ya hemos visto parte del estudio exegético, los significados de cada una de estas palabras, por lo que hoy no me voy a detener tanto en explicar palabra por palabra, sino que voy a enfocarme mayormente en hablar de la forma práctica de este texto, es decir, de las implicaciones de este texto a nuestras vidas. Por eso va a notar que no voy a abordar el texto poco a poco, palabra por palabra, sino en grandes porciones. Muy bien. En primer lugar, basado en estos primeros versículos, quisiera hablarle acerca de cómo nosotros debemos evitar los tropiezos que limitan nuestro provecho de la palabra de Dios. En primer lugar, evitando los tropiezos que limitan el provecho de la Escritura. Es importante que para poder atender al texto de hoy de una forma correcta, nosotros podamos comprender el contexto general. Noten que la razón por la que Pedro exhorta a los creyentes a que desechen todo pecado se debe a que Dios es santo. Dios es santo. Y demanda de quienes han sido llamados por Él que vivan una vida de santidad práctica. Desde la semana pasada, nuevamente, hemos mencionado que hay por lo menos varias formas en las que la Biblia habla de la santidad. En primer lugar, dijimos que cuando se habla de santidad posicional, es algo que ha sido logrado por los méritos de Cristo. Es la razón por la que usted y yo, si es que hemos creído, podemos acercarnos delante del Padre sin morir en el intento. Gloria a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios por ello. Pero hay un segundo criterio o un segundo sentido en el que la Biblia habla de la santidad, y esto es la santidad práctica. Y es algo en lo que nosotros debemos ser progresivos. Esto es lo que también se conoce como la santificación, que a medida que nosotros vamos o que Dios va mortificando el pecado en nuestras vidas, vamos creciendo en la santidad. ¿Cómo es eso posible? Únicamente por la palabra de Dios. Pero notemos que aquí la santidad a la que Dios se está refiriendo es la santidad práctica, porque ya se está escribiendo a personas que han creído y se les está recordando que aquel que los llamó es santo y por tanto deben vivir en santidad. Vamos a leer 1 Pedro capítulo 1. Saltemos al capítulo 1 y vamos a leer los versículos 15 y 16. Dice así: sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Se dan cuenta de cómo se está aplicando ahí a la vida práctica? Se revela que Dios es santo y que por lo tanto en nuestra forma de vida, es decir, en cada operación de nuestra vida diaria, ¿cómo debemos ser? Santos. Ok, continuemos. Por otro lado, vemos en el versículo 2 del capítulo 2, regresemos a nuestro texto de hoy, se nos exhorta a que los creyentes deseen la palabra. ¿Por qué? Porque esta fue un medio usado para hacerlos renacer. O es el medio que Dios usó para hacer renacer o regenerar a los creyentes o a los pecadores. Y fue también el medio por el cual los creyentes son purificados por la obediencia a ella. La Biblia, y esto es interesante, esto es algo que debe llenarnos de asombro. ¿Cuáles fueron los medios que Dios usó para regenerarnos? Recuerden que la obra de la regeneración es del Espíritu Santo. ¿Pero qué usó el Espíritu para regenerarnos? Lo encontramos en el capítulo anterior. Capítulo 1, versículos 22 y 23. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, es decir, la palabra, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, y dice el 23, siendo renacidos, eso es regenerados, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En este sentido, entendemos que no solamente somos regenerados por la palabra, sino que también somos purificados por ella. Ahí cuando vemos lo de la purificación, entendemos que también se refiere a la santificación, que somos purificados a través de ella por la obediencia. Entonces, es por ello que el apóstol Pedro está tratando estos textos que estamos leyendo hoy. En función de eso, pasa a hablar entonces lo que hoy hemos leído. Volviendo nuevamente al capítulo 2, versículos 1 al 3, es interesante notar que antes de poder hablar acerca de desear o anhelar la Escritura, la necesidad de hacer un llamado al abandono del pecado.
del abandono de toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidia y todas las distracciones. En un resumen, para eso sería toda forma de pecado. Antes de poder hablar acerca del anhelo que el creyente debe tener por la Escritura, es necesario, y Pedro ve necesario, que el creyente abandone toda forma de pecado. Por supuesto, hay un motivo para hacerlo. Hay un motivo para abandonar el pecado, que ya fue mencionado previamente, y es la santidad de Dios. Tal motivación es suficiente, podríamos decir nosotros. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? ¿Por qué debemos abandonar el pecado? Bueno, porque Dios es santo. Motivación suficiente. Sin embargo, podemos decir también que es de considerar que hay una razón más por la cual debemos abandonar el pecado antes de poder desear la Escritura. Y esta es que el pecado puede ser un obstáculo para nuestro provecho de la palabra. Una razón por la que debemos abandonar el pecado para poder desear la palabra es que el pecado se vuelve un obstáculo para nuestro provecho de la Escritura o la palabra de Dios. Y hoy quiero mencionarles cómo el pecado estorba nuestro provecho a la palabra de Dios en por lo menos dos sentidos. Dos sentidos en los que el pecado estorba nuestro provecho de la Escritura. El primero de ellos, el pecado hace que no deseemos la palabra de Dios. El pecado hace que no deseemos la palabra de Dios. Y en segundo lugar, el pecado hace que seamos orgullosos frente a la palabra de Dios. Repito, en primer lugar, el pecado estorba nuestro provecho en la palabra de Dios a menos en dos sentidos. El primero de ellos hace que no la deseemos y en segundo lugar hace que seamos orgullosos frente a ella. Vamos a abordar uno por uno. En primer lugar, podemos decir que el pecado nos estorba de tal manera que hace que nosotros no queramos la palabra, no la deseemos, no la anhelemos. Hay un factor común en todas las generaciones y este es que no desean la palabra de Dios. Si consideramos la generación de Noé, yo creo que ya la mayoría sabe cómo era la generación de Noé, podemos ver un contexto panorámico de cómo era aquella generación. Si la consideramos, encontraremos que la Biblia dice que solo él, es decir, solo Noé, era ¿qué? Justo y perfecto en sus generaciones. Solamente Noé, y escucha eso con atención porque eso lo narra la Biblia, solamente Noé era considerado delante de Dios como un hombre justo y perfecto en todas sus generaciones. Eso lo dice Génesis 6:9, por cierto. Sabemos de la generación de personas que rodeaba a Noé, que era pecadora y que no hacía otra cosa más que pensar en cómo oponerse a la buena voluntad de Dios. Eso era el continuo pensar de la generación que rodeaba a Noé. En otras palabras, ellos no querían nada que ver con Dios. Usted recordará cómo era esa generación. La Biblia misma habla más descripciones acerca de ella. Así entonces, era evidente que evadían a Noé cuando éste pregonaba la justicia de Dios. Esto es un tema muy controversial, ¿no? Hay algunos que dicen que Noé sí predicó y hay otros que dicen que Noé no predicó para entrar al arca. Independientemente de lo que nosotros creamos, la Biblia ciertamente nos revela que Noé era pregonero de justicia. ¿Qué es eso? ¿Qué es un pregonero? Alguien que habla. Él se dedicaba a hablar la justicia de Dios. Él se dedicaba públicamente a exhortar a las personas al abandono del pecado. Entonces, sea que les hablara de un arca o no, él se dedicaba a predicar la revelación de Dios, a llamar a las personas al arrepentimiento. ¿Y qué hacían estas personas? Bueno, por lo que vemos que no quisieron, en este sentido, atender, sencillamente el Señor los castigó. La Biblia lo dice. Vamos a leer rápido, por favor, la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Es decir, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otros 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Resulta ser que Dios no perdonó a estas personas que evadían a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no quisieron obedecer al precepto de Dios, no quisieron obedecer al llamado que Dios les estaba haciendo por medio de Noé. Entonces, esas eran las características de la generación de Noé. Y note que tal es la generación que caracteriza también nuestro tiempo. Yo creo que hoy en día nosotros estamos a punto de llegar a la misma característica de la generación de Noé. Porque hoy las personas se oponen a la palabra de Dios cuando esta les es abierta. Y las personas se oponen hostilmente. Escuché que en Reino Unido un pastor ya anciano estaba predicando o abriendo la palabra de Dios y leyendo Génesis capítulo 2
capítulo 1, cuando la Biblia dice varón y hembra los creó. El Reino Unido es una de las naciones que comenzaron con el movimiento de la ideología de género. Resulta ser que ese pastor anciano fue encarcelado, nada más por leer esa porción de la Biblia. Así es nuestra generación. Cuando hablamos la palabra de Dios, corremos el riesgo de ser odiados. Es lógico, la Biblia dice eso, ¿o no? Jesús advirtió a los discípulos que si lo aborrecieron a él, también a nosotros, y que el discípulo no es mayor que su maestro. Entonces, así es la generación de hoy en día. No quiere nada que ver con la escritura, con la palabra de Dios. Ahora vayamos a un enfoque práctico. Aunque es verdad que los ejemplos que acabo de mencionar son de personas inconversas, no deja de ser verdad que el pecado sigue afectando nuestras vidas aún después de haber sido regenerados, ¿o no? Evalúe su vida. ¿El pecado no afecta su vida? Si es así, entonces usted es un caso muy extraño. De hecho, el único, porque la realidad es que el pecado sí afecta la vida. Imposible fuera que el pecado no afectara nuestra vida. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta por nuestra propia conciencia, pues ella nos acusa de que cuando caemos en pecado, a veces lo menos que quisiéramos es que venga alguien con la Biblia en la mano a decirnos, estás haciendo mal. ¿No le ha pasado? Y no venga a decir, no, yo siempre he amado la palabra del Señor y cuando hago lo malo, yo siempre he deseado que me vengan a decir que estoy mal. Ay, hermano, mire, nosotros somos tan pecaminosos que en oportunidades no quisiéramos que nadie supiera que lo que estamos haciendo está mal. ¿Por qué? Porque si alguien lo supiera, nos avergonzaríamos. Y no quisiéramos que alguien tenga que venir a decirnos lo que la Biblia dice. Por tanto, nuestra conciencia nos acusa, hermanos. No podemos negarlo. Y esto es así precisamente porque nuestro pecado nos hace orgullosos. Solo el freno de la gracia de Dios nos podría ayudar a humillarnos para atender a la reprensión del Señor de la manera correcta para desear la palabra. Me he dado cuenta que solamente el Señor puede obrar en nuestros corazones, hermanos. Cuando nosotros leemos constantemente Gálatas capítulo 6, nos damos cuenta que es el deber de todo creyente que es espiritual, por tanto todos deberíamos serlo, es el deber que cuando alguien ve a alguien pecando, a un creyente pecando, nosotros le restauremos con espíritu de mansedumbre y el medio para hacerlo es la palabra. La mayor problemática para ello es el pecado de nuestro hermano. De allí que nosotros constantemente necesitemos orar pidiéndole al Señor, prepara el corazón de mi hermano para escuchar la palabra, porque si no es así, no importa cuánto le lea la escritura, va a ser hostil a ella. Y puede ser que alguien pueda caer en un caso así. Puede ser que por un tiempo el pecado haga que el verdadero creyente se aparte, pero tarde o temprano, y escuche esto, tarde o temprano el verdadero creyente vendrá arrepentido y deseoso de atender a la palabra que lo quebrantará. Eso suena contradictorio, ¿no? Tarde o temprano aquel verdadero hermano, aquel verdadero creyente que por el pecado se apartó por un tiempo, vendrá nuevamente arrepentido y deseoso de esa palabra que lo va a quebrantar, pero de esa misma palabra que también le va a dar vida, que lo va a restaurar. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra que va a desear el verdadero creyente. Y no solamente esto, fue el mismo apóstol Pedro el que escribió esta carta, que en una oportunidad le dijo al Señor Jesús, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. El verdadero creyente se va a dar cuenta que no hay vida fuera de Cristo, que no hay palabra que lo pueda consolar, que no hay nada que lo pueda volver a traer a la comunión con Dios, sino únicamente la Escritura. Por tanto, consideremos estas realidades, hermanos. El pecado es un obstáculo para que nosotros decíamos la palabra como realmente debe ser. Por eso hay que abandonarlo. Pero en segundo lugar, podemos también decir que el pecado hace que seamos orgullosos frente a la palabra de Dios. Y eso es un gran obstáculo, nuestro propio orgullo.
Una de las consecuencias del pecado es el orgullo en el corazón, el cual impide que realmente aprovechemos la escritura como debe ser aprovechada. Y creo que el mejor ejemplo que nosotros podríamos usar es el caso de los fariseos. El caso de los fariseos. Miren, o recordemos que los fariseos eran expertos en la materia del orgullo, ¿o no? Si usted ha leído los evangelios, se va a dar cuenta que sí. Los fariseos eran expertos en la materia del orgullo. ¿A causa de qué? Del legalismo. ¿Y qué es el legalismo? Pecado. Ese pecado del legalismo conlleva al orgullo. Ellos se sabían la escritura de memoria, ¿sí o no? Sí, hermanos, y eso era lo que ellos hacían todos los días. A veces la recitaban. De hecho, los niños en aquella época, no sé si hoy lo siguen haciendo, pero en aquella época colocaban a los niños a recitar la ley de Moisés para que se las aprendieran de memoria. Entonces, fíjense lo que hacían estas personas. Se sabían la ley de memoria, se sabían el Antiguo Testamento. Pero ¿qué sucede? Aunque se lo sabían de memoria, no lo entendían. No entendían lo que comunicaba la palabra de Dios. Y no les aportaba ningún provecho a la devoción. ¿Por qué? Porque estaban muertos. Si una persona está muerta en sus delitos y pecados, la palabra ciertamente no le va a aportar ningún provecho a su devoción, porque para empezar, ¿qué devoción puede tener un muerto? Ninguna, lógicamente. Cristo dijo de ellos que eran sepulcros blanqueados. Eso de por sí nos hace ver el estado espiritual de los fariseos. Hubo ocasiones en las que los fariseos sí entendían la escritura, de que sí la comprendían y lo entendían perfectamente cuando Cristo Jesús la enseñaba. Pero por su orgullo preferían no recibirla para ser contenciosos y hostiles a Cristo. Era por eso que lo querían matar. A veces, aunque sabían las escrituras, no la entendía, pero había otras veces en que cuando la escritura les era abierta, ellos entendían y en vez de arrepentirse, eran orgullosos y se oponían al Señor y buscaban formas de matarlo. Ahora bien, nuevamente, vayamos al punto práctico. Nuestra conciencia también nos puede acusar fácilmente de las veces que no estuvimos dispuestos a recibir una enseñanza de la Escritura. ¿Recuerda usted alguna oportunidad en la que llegó a suceder así? Todos nosotros hemos caído en ese pecado, en ser orgullosos y no querer recibir la enseñanza de la palabra. Y no tanto por el hecho de que no la entendiéramos, porque lo más probable es que sí lo entendiéramos, sino por el hecho de que se opone a nuestra manera de actuar, a nuestra manera de pensar y a nuestros prejuicios. A veces somos tan orgullosos que, aunque entendemos la escritura, no queremos aplicarla. No queremos que nos cambie nuestra forma de pensar ni de actuar, y tampoco que cambie nuestros prejuicios. Algunos en la iglesia de Corinto dieron evidencias de ser orgullosos en este mismo sentido cuando a Pablo le fue necesario escribir lo siguiente para acabar con el problema que había en aquella iglesia respecto de la autoridad y la sumisión entre los esposos. Noten lo que dijo el apóstol Pablo. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Así acaba el apóstol Pablo con ese problema que había en la iglesia de Corinto. No, las esposas no querían sujetarse al liderazgo espiritual de sus esposos, tanto en el hogar como en la iglesia. ¿Y cómo atiende eso el apóstol Pablo? Él habla, él da la palabra de Dios y para cerrar, el apóstol Pablo no fue nada delicado, él fue al grano. Si desean discutir esto, quiero que sepan que nosotros no somos contenciosos ni las iglesias de Dios. En otras palabras, no vamos a seguir discutiendo esto. Esto es así y ya. Así lo acabó el apóstol. Y consideremos el hecho de que ya él sabía que habían personas contenciosas en este respecto. Pero, ¿por qué eran así? Por su propio orgullo. Entonces, la palabra de Dios es verdad, es veraz, es como una espada o más cortante que una espada de dos filos y que penetra hasta lo íntimo de nuestro corazón. Y a veces nosotros por orgullosos no queremos obedecerla. ¿Se dan cuenta entonces cómo el pecado estorba nuestro propio crecimiento? Esto no es la única área en la que nosotros podemos llegar a ser orgullosos. Yo creo que una de las áreas en las que más se manifiesta nuestro orgullo es en la doctrina de la salvación. Cuando llegamos a creer que la salvación o nuestra salvación está en nuestras manos y no en las manos de Dios. O cuando la salvación de otras personas está en lo que nosotros podemos hacer y no en lo que Dios puede hacer.
A veces somos tan orgullosos para no recibir la palabra que sencillamente no queremos dejar que ella nos transforme. A veces le pareciera a alguno mejor arrancar esas páginas de la Biblia para no tener que volverlas a leer. Pero le tengo una buena noticia. Aunque usted la arranque, la palabra del Señor permanecerá para siempre. Y eso es lo que dicen, así como culmina el capítulo anterior de la primera carta de Pedro. Séquese la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Es necesario que para no tener estorbos en la búsqueda de la palabra de Dios, abandonemos cualquier forma de pecado, hermanos. Cualquier forma de pecado tenemos que abandonarlo. Y esto es posible porque desde la regeneración, Dios nos ha dado esa capacidad por medio del Hijo y a través de la obra del Espíritu Santo. Podemos abandonar el pecado. Colocar por obra lo que ya hemos conocido de la Escritura nos ayudará a buscar la santidad práctica. Puede ser que usted no sea muy conocedor de la Biblia. Nos hemos dado cuenta, y es lo que evidencia la palabra de Dios, que en las iglesias hay diferentes medidas de fe. Puede ser que a algunos Dios les haya dado más entendimiento que a otros y que hayan personas con una fe débil. Pero esto es lo que debemos entender. Sea que hayamos recibido una poca medida de fe o mucha, con lo que ya nosotros hemos recibido de Dios, podemos dedicarnos a la santidad práctica. En lo que Dios le ha revelado o en lo que Dios le ha dado a conocer a través de su palabra. ¿Acaso usted no se sabe la palabra de Dios o no le han dicho, aunque sea muy joven en el Evangelio, no se sabe los 10 mandamientos? Eso es algo básico, ¿verdad? Yo creo que hasta los no creyentes ya han escuchado eso. Una vez que somos regenerados, esas cuestiones que aprendimos, los rudimentos básicos, ya podemos empezar a ponerlos por obra. Y es lo que se debe hacer. Y así se desecha el pecado. Por tanto, queridos hermanos, nos es necesario acudir constantemente al Señor para abandonar nuestro pecado. Lo cual necesario es ir a Dios para abandonar nuestro pecado todos los días. Usted no confía en usted mismo. No confía en su propio corazón. Dese cuenta de que su corazón es engañoso y perverso. Cuando usted entiende eso, va a entender entonces allí la necesidad que tiene de ir a Dios cada día y pedirle que le ayude a abandonar su propio pecado. Dios nos ayude en este sentido. Eso nos lleva entonces al versículo 2 de este capítulo. Capítulo 2, versículo 2. Vamos a leerlo. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Una vez que hemos atendido el espinoso problema del pecado, podemos libremente venir a desear la Escritura. Y qué maravilla, ¿verdad? Cuando Pedro usa la expresión leche espiritual, se puede concluir que se refiere a ese alimento espiritual del corazón, ese alimento espiritual para el corazón del creyente. Esto es la Escritura. Es así como nosotros podemos relacionar diferentes textos y entender que se está refiriendo alegóricamente a la palabra de Dios. Solo la Escritura tiene la cualidad de ser lo único que puede nutrir a los creyentes. Y voy a ser intencional en esto. Solo la palabra tiene la cualidad única de nutrir la vida de los creyentes. No hay otra cosa por la que usted pueda crecer en la salvación. No es la palabra de Dios más filosofías humanistas. No. No es la palabra de Dios más filosofías cualquiera que nosotros podamos conocer. Es que hay muchas, hermanos, no quiero ponerme a nombrarlas todas. A veces llegamos a tener la filosofía del mundo incrustada en nuestro corazón y no nos damos cuenta de cuánto nos influencia. Necesitamos entonces reconocer que solo la palabra puede ayudarnos a crecer en esta salvación. Por lo cual, el apóstol Pedro añade ahí un adjetivo al que también tenemos que prestar atención. La leche espiritual no adulterada o la leche espiritual pura. ¿Qué denota eso? Bueno, sencillamente ausencia de fraude y engaño. Es la palabra que no tiene distorsiones. Es la palabra que no se le añade más de lo que ya realmente ella dice. Es lo que Dios ha revelado. Por tanto, cuando usted llega a escuchar en algún momento, hoy me ha dicho el Señor, dice Jehová, algo nuevo y fresco, ya eso lo he dicho anteriormente. Hoy les tengo pasto fresco. Hoy me dijo el Señor, cierran la Biblia, el Señor me dijo esto y esto. Huya.
porque esa no es la palabra de Dios. Eso es basura. Y lo digo con toda la intención. Eso es basura, comida chatarra. No nutre nada, más bien lo daña. Queridos hermanos, solo la palabra tiene esa cualidad para transformar nuestras vidas. Hay una razón lógica por la cual debemos anhelar la Escritura y es crecer en la salvación. Nosotros debemos desear la palabra porque por ella nosotros podemos crecer en la salvación. Y quiero, a manera de comentario al margen, mencionar que este texto no sugiere en ninguna manera que la salvación se pueda obtener progresivamente por la sola lectura de la palabra. Es decir, como si por leer la Escritura ya yo voy a ser salvo. No, cuidado con eso. La simple lectura de la palabra no hace salvo a nadie, porque en todo caso, ¿qué sería eso? Mérito. Y la salvación no es por mérito, es por gracia. Es diferente decir que por la exposición a la Escritura, el incrédulo es guiado a la salvación. El Señor Jesucristo exhortó a sus oyentes a que por medio de la Escritura a las personas les parecía que en ella podían obtener la salvación. Y en cierta manera, es verdad. Es verdad que por la palabra de Dios nosotros podemos ser guiados a la salvación. Y eso es una realidad viva hoy en día. Hay personas que por nada más leer la Biblia han sido guiados a la salvación. No necesariamente fueron guiados por alguien, sino que Dios usó providencialmente su palabra para que las personas pudieran conocer al Señor. Y gloria a Dios por eso, ¿no? Al fin y al cabo, cuando nosotros salimos a evangelizar, ¿qué hablamos? La palabra. En este sentido, quien se expone a la palabra de Dios, quien se pone a la Escritura, ciertamente es guiado a Cristo, porque lo que hace la Biblia es hablar principalmente de Cristo. Sin embargo, aunque esto es verdad, no es el enfoque del apóstol Pedro en este texto, sino el de hacer saber que por la palabra se puede obtener fruto para el crecimiento del creyente. Ese es el resultado de la Escritura. Eso es naturalmente lo que hace la Escritura en nuestra vida devocional con Dios. Nos nutre. ¿Recuerda el principio que le hablé al momento de hablar la introducción? Así como el alimento diario nutre nuestro cuerpo para trabajar, de la misma manera el alimento espiritual nutre nuestras vidas de devoción al Señor. Ahora bien, el deseo de las Escrituras parte de una correcta comprensión de lo que ella es. Yo voy a desear la palabra una vez que yo entiendo su valor. Y esto es algo que solamente el Señor puede hacer. Por eso dice el salmista, y lo leímos hoy, Salmo 19:10, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. El salmista compara la palabra de Dios con el deseo que alguien puede tener por el oro y el oro afinado y también la miel. Así de gustosa es la palabra de Dios y mucho más ha de ser deseable la palabra. Al estar convencido de su valor, acudimos a ella con la misma intensidad con la que un niño busca la leche materna. Y es el principio al que Pedro se está refiriendo aquí. Por supuesto, tal convicción, como ya dijimos, es únicamente la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cómo podríamos estar convencidos del gran valor de la palabra de Dios? Eso es una obra de Dios únicamente. Recuerdo el caso de Lidia. Lidia era una mujer que ciertamente honraba al Señor, pero ¿cómo pudo estar atenta a la palabra de Dios? ¿De dónde vino ese anhelo de querer estar atenta a lo que Pablo iba a predicar? Sencillamente de la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo guió a Lidia para atender a la Escritura, a lo que Pablo estaba anunciando. Esa convicción de lo que es la Escritura se alimenta a medida que nosotros nos exponemos a ella. Es verdad que es una obra del Espíritu Santo, pero es una obra que está ligada a nuestra exposición de la Escritura. De manera que si nosotros no vamos a la Escritura, no vamos a entender por qué debe ser deseada. Ahí el prerequisito para poder desearla, y esta es poder exponernos a ella. Recuerde, ¿cómo es que el Espíritu Santo nos regenera? Por la palabra. Así también nosotros vamos a apreciar más la palabra a medida que nos expongamos a ella, por la obra del Espíritu Santo. Y es por ella entonces que nosotros vamos a poder crecer. Es por ella que nosotros vamos a poder vivir de una manera más agradable al Señor. Nuevamente, volvemos al Salmo 19, versículo 7. El testimonio de Jehová es fiel. ¿Qué hace sabio? Al sencillo. ¿Qué significa eso? Que la palabra de Dios tiene la capacidad de preparar a las personas para vivir como a Dios agrada. Nos damos cuenta de la necesidad de la palabra de Dios en nuestra vida de devoción.
¿Acaso está presentando usted deficiencias respecto de la palabra de Dios? O mejor dicho, en su vida de devoción, ¿no sabe cómo vivir para la gloria de Dios? Lea la Escritura. Lea la palabra. Eso nos lleva, por último, al versículo 3, que aunque corto, no debe ser tenido por menos. Vemos lo que dice el versículo 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Nosotros podremos desear la Escritura y por ella ser edificados en nuestra salvación. Sí, y solo sí hemos gustado de la salvación del Señor. De otra manera, usted no va a poder anhelar la palabra. Usted podría decir, pero yo conozco personas que no creen en el Señor y leen la Biblia todo el tiempo. Mire, eso no quiere decir que ellos anhelen la palabra, porque ¿en qué se diferencian entonces ellos con los fariseos? Los fariseos también la leían y la sabían, pero no creían al Señor. Entonces, volvemos al punto. Nadie va a desear la palabra a menos que haya nacido de nuevo, a menos que haya sido regenerado. Y esta es una de las evidencias de la verdadera conversión. ¿Se pregunta usted si verdaderamente ha nacido de nuevo? Esta es una pregunta que debe hacerse. ¿Deseo la palabra? Ahorita vamos hacia ello. Un verdadero creyente deseará la Escritura. Como un niño recién nacido. ¿Se da cuenta de todo lo que está viniendo diciendo el apóstol Pedro? Es natural que el creyente busque la santidad práctica y de la misma manera busque la verdadera palabra de Dios. Así como es de natural que el creyente busque la santidad, al mismo tiempo es natural que el creyente busque la palabra. Evalúa tu vida. ¿Deseas la palabra de Dios? Y escucha esto. No trates de esquivar la pregunta al pensar que nadie desea la palabra de Dios a causa del pecado. Es verdad que en el creyente hay una orientación carnal a no querer leerla, y eso creo que nadie podría negarlo. Nosotros mismos damos evidencia de que la orientación de nuestro cuerpo, de nuestra carne pecaminosa, es sencillamente a no querer hacer lo que realmente es bueno. Sin embargo, también es verdad que el creyente ha recibido la capacidad espiritual y la disposición para anhelar y buscar la Escritura. Eso me recuerda a Efesios 2:10. Vamos a leerlo, por favor. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Una buena obra, ¿cuál es? A la luz de todo lo que hemos estudiado hoy. Leer la palabra. Leer las Escrituras. Si Dios nos ha hecho renacer, si Dios nos ha regenerado, Él habrá colocado entonces el deseo de hacer esta buena obra porque Él la preparó para que anduviésemos en ella. Amén. Entonces, ¿deseas la palabra de Dios? ¿Anhelas la Escritura de tal manera que la buscas para exponerte a ella todos los días? Evalúa tu vida con sinceridad. No quieras engañarnos a nosotros, no quieras engañar al pastor o a tu hermano. Se trata de tu vida, se trata de la eternidad. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿Unido a Cristo? ¿Gozando de los deleites celestiales en Cristo? ¿O sufriendo la ira de Dios? Es natural que queramos anhelar o que queramos más bien estar unidos a Cristo y gozar de los deleites eternos. Si es así, ven a Cristo Jesús. Y Él te hará gustar de su santa palabra. Amén.